Documentos oficiales en clínica veterinaria, gestión y uso, especial relación con la rabia. Curso de formación avanzada sobre rabia, curso organizado por Colvet Cádiz, Colvet Málaga. Os presento mi escenario. Una mesa de conferencias que bien podría estar en la sala de reuniones de una clínica, de una clínica grande o de un hospital, y además típica del veterinario, o sea, llena de papeles. Vamos a acercarnos a esa pantalla de proyección que he puesto en el despacho y vamos a ver qué tienen organizados, ¿no? ¿Qué tienen organizados los veterinarios fantasmas? Porque como veréis, en el momento que hay papeles se quitan todos de en medio. Ahí vemos un organigrama. No quiero abrumaros al principio de la charla, pero sí que quiero deciros que mi charla se va a ver basada en este organigrama. Y realmente de aquí lo único que tenéis que leer son las 5 columnas. Las 5 columnas cada una de un color, amarillo, verde, azul, rojo y violeta. Y una vez dicho esto, volvamos a la mesa, vamos a darle la vuelta, miremos el sillón del jefe, que es donde nos corresponde estar, y veamos qué documentos hay enfrente, porque yo creo que son los documentos más importantes de toda esta charla, porque es el que más veces va a pasar por nuestra mano y, por supuesto, por la ley de la probabilidad. Cuanto más veces hacemos una cosa, más probabilidad tenemos de cometer errores. Sí, estoy hablando del pasaporte europeo para animales de compañía. Y si os parece bien, antes de coger el pasaporte y abrirlo, hoja por hoja y sección por sección, vamos a ver primero para qué sirve, porque muchas veces tenemos ese concepto un poco extraviado. Y después algunos aspectos generales que nos van a ayudar a enmarcarlo en una normativa. ¿Cuál es la misión principal de este documento? Analizando el documento vemos que tiene 12 secciones. Todas deberán marcar una buena razón, pero vamos a ver para lo que es imprescindible. Movimientos no comerciales en territorio intracomunitario y también países de su entorno, como pudiera ser Noruega, Suiza o Mónaco. Y la reintroducción de terceros países tiene también como requisito indispensable el documento del pasaporte de animales de compañía. En tema de rabia es imprescindible el pasaporte para registrar que el animal está correctamente vacunado. ¿Qué es esto? Pues que cumpla los requisitos de validez que describe el anexo 3 del reglamento 576 del 2013. Por último, como documento de identificación, es decir, el documento que verifica que el animal de compañía que viaja realmente es él. El pasaporte actual que tenemos encaja en una normativa que regula aspectos generales, uso, particularidades e incluso el modelo. Viene reflejada en dos reglamentos europeos, 576 del 2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de junio del 2013 y del reglamento 577 del 2013. Y entra en vigor su uso el 29 de diciembre del 2014. Por lo tanto, todos los pasaportes que se emitan a partir de esta fecha, 29 de diciembre del 2014, tendrán que ajustarse a la normativa del 576 y 577 del 2013 del Reglamento Europeo. Lo primero es decir que el pasaporte de animales de compañía es para perros, gatos y hurones. También decir que aunque tengamos un modelo nuevo del 29 de diciembre del 2014, los modelos que se han extendido antes de esta fecha todavía son válidos. La obligación del reglamento es que todo lo que se emita a partir de esta fecha debe de cumplir la reglamentación nueva. Otro aspecto muy importante es la trazabilidad. ¿Qué es esto? Bueno, si me pidierais que os lo definiera de una manera muy sencilla, lo diría sin duda como la capacidad de saber al cabo de un tiempo qué persona ha adquirido ese pasaporte en concreto. Por eso los pasaportes tienen un código alfanumérico que se asocia con el nombre y el número colegiado del veterinario que lo adquiere. Esto debería estar constituido en un registro y este registro tendrá que tener 3 años de validez como mínimo, siendo los encargados de dicho registro las autoridades competentes en cada zona geográfica. En Andalucía será el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios. Respecto a la identificación del animal, como hemos dicho al principio, tenemos que tener en cuenta que en ningún caso se puede emitir un pasaporte a un animal que no esté debidamente identificado mediante transpondedor o tatuaje, haciendo la salvedad en el tatuaje que éste debe de ser perfectamente legible
y haberse realizado en una fecha anterior al 3 de julio del 2011. El uso del pasaporte es un requisito aplicable en los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía entre Estados miembros y desde un tercer país. Abramos el pasaporte. Lo primero que nos encontramos es la sección 1 y la sección 2. Bueno, tonto sería por mi parte intentar describiros cómo se puede rellenar la sección 1-2, simplemente cogiendo los datos del propietario en la sección 1 y en la sección 2 los datos del animal. ¿Por qué me paro un poquito? Para deciros que en estas dos secciones se reúnen el mayor número de errores que se cometen en la complementación del pasaporte. Recordad una cosa, si lo dejáis en blanco estáis incumpliendo una normativa. Pero además de incumplir la normativa le estáis fastidiando la vida al dueño del animal. Porque el dueño del animal tiene que certificar que es el dueño del animal y lo certifica mediante su firma en este pasaporte que vosotros después validáis mediante vuestra firma. Y respecto a los datos del animal, pues bueno, os pongo 3/4 de lo mismo. Hay secciones del pasaporte que están relacionadas con esta sección 2 y no podemos rellenarla o no podemos comprobarla si esta sección 2 no está perfectamente cumplimentada. Y una cosa más en la sección 2. He enmarcado en rojo y después en un círculo verde fosforito el asterisco que pone según la declaración del propietario. Bueno, esta anotación en el pasaporte es algo que le cubre las espaldas al veterinario. Sigamos abriendo el pasaporte. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Sección 3, dedicada a los datos de identificación de marcaje del animal. Sección 4, a los datos del veterinario que certifique y valida este pasaporte europeo. Podéis ver en este primer bloque que hay un sitio para poner la fecha de identificación. Bueno, si os fijáis bien, por eso lo aumento, hay dos posibilidades, o fecha de colocación o fecha de lectura de este transponder. Si os fijáis ahora en la parte de abajo, que os la resalto, hay un asterisco que pone táchese lo que no proceda. Bueno, cuando se pone un asterisco quiere decir que eso solamente sirve para aquello que tenga un asterisco al lado. Por tanto, es válido para el apartado número 2, fecha de colocación o fecha de lectura. Respecto al segundo bloque, el apartado que está destinado por si la mascota tiene un tatuaje como marcaje de identificación, repetimos lo que hemos dicho antes, que tiene que ser perfectamente legible y además tiene que ser anterior al 3 de julio del 2011. Una cosa para añadir, si vemos en la casilla número 5, te indican que aquí sí que tienes que poner las dos fechas, la fecha de colocación y la fecha de marcaje. Y ya solamente queda deciros la advertencia que pone en la última línea. Se verificará el marcado de este animal antes de seguir introduciendo más datos en el pasaporte. Ni que decir tiene que tenéis que coger y si tiene ya un microchip puesto, leerlo y comprobar que es ese microchip. Pasando a la siguiente hoja, nos encontramos con la sección 5, sección dedicada a registrar una vacuna de rabia. Recordemos que la normativa europea nos dice que tiene que tener los criterios de validez que establece en el 576 del 2013. Vamos a poner un ejemplo práctico de un perrito de más de 3 meses de vida que nos viene a la clínica para hacer su primera vacunación de rabia. En la parte de la izquierda de la sección 5 tenemos una columna que está dedicada a los datos de la vacunación. ¿Y qué datos estamos obligados a escribir en ella? Bueno, lo primero es el nombre de la vacuna y el fabricante. Estos son condiciones indispensables para cumplir los requisitos de validez de este anexo 3 del Reglamento Europeo 576. ¿Y por qué digo esto? Evidentemente porque las especificaciones técnicas de la vacuna deben de ser aprobadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y ahí es donde nos dicen qué periodos tiene la vacuna, tanto de validez, de prima vacunación, de revacunación, etc. Otro dato importante a registrar es el número de lote de la vacuna. Es importante para los datos de trazabilidad. Con este número de lote, si hay algún tipo de alteración, algún tipo de deficiencia o algún problema, sabemos perfectamente
dónde se ha vendido, quién lo ha comprado, etc., para poner una solución inmediata. Los datos que vienen obligados a poner de cada vacuna los podemos poner perfectamente en manuscritos, o sea, es perfectamente legal, no tenemos por qué poner una etiqueta. Podemos escribir el nombre del fabricante, el nombre de la vacuna y el número de lote. Pero los fabricantes, para facilitarnos la tarea, pues suelen poner en su vacuna una etiqueta que se despega del botecito y se pega en el pasaporte. Si nosotros utilizamos este mecanismo, que es mucho más efectivo porque las letras se ven mucho más claras y los lotes son perfectos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué precaución tenemos que tener? Bueno, primero comprobar si esa etiqueta tiene un mecanismo de autodestrucción a la manipulación. Esto es que si nosotros cogemos la etiqueta, la pegamos y la volvemos a arrancar para enmendar algún error que hemos cometido, esa etiqueta se rompa. Si esto es así, simplemente poniendo la etiqueta cumplimos con la legislación. Pero si no es así, no tiene este mecanismo de autodestrucción, tendremos que poner una lámina transparente adhesiva encima. Esto es una medida de seguridad adicional para impedir la manipulación a posteriori de este pasaporte. ¿Y qué hará esta lámina transparente? Que si alguien le intenta arrancar, se lleve consigo la etiqueta rompiéndola. La columna del centro es un espacio reservado para añadir la fecha de vacunación. Y aquí vemos uno de los añadidos en el nuevo modelo del pasaporte, en el del 2014. Antes solamente hacía referencia a la fecha en donde nosotros vacunábamos y la última casilla, la fecha en donde nosotros deberíamos de revacunar. Bueno, pues aquí se ha puesto una casilla que era necesaria para cumplir la normativa, que es la fecha que inicia el periodo de inmunidad frente a la vacuna de rabia. Continuando con nuestro ejemplo del perrito que ha venido a vacunar, vamos a establecer cómo serían las fechas y cómo sería la prima vacunación o revacunación. Pongamos que el perro nos viene a la clínica el día 1 del 1 del 2020. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, lo primero son las cuestiones en relación a la identificación del perro. Tendremos que irnos a la sección del marcaje y comprobar primero que esté identificado. Ojo, si el perro no está identificado, tranquilos, podemos expedir el pasaporte el mismo día que ponemos la identificación y podemos poner una vacunación de rabia el mismo día que identificamos. La segunda comprobación de seguridad que tendremos que hacer es irnos a la sección 2 del pasaporte y recordar lo que os dije de rellenar los datos. Comprobar que la fecha de nacimiento del perro garantice de que ese perro que vamos a vacunar con una prima vacunación supera los 3 meses de vida. La segunda casilla está reservada para la fecha de inicio de inmunidad de la rabia. Esta fecha de inicio de inmunidad de la rabia viene establecida por la normativa del Reglamento 576 del 2013, además en el anexo 3, y si lo queréis saber, punto 2 letra E, y es clara. La fecha de inicio de inmunidad protectora, que deberá de ser de al menos 21 días, esto lo dice así, por si acaso está aprobada alguna especificación técnica que empiece antes de los 21 días. Bueno, pues la normativa dice a partir de los 21 días, de la finalización del protocolo de vacunación exigido por el fabricante para una primovacunación. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, la fecha que he escogido es la del 22 de enero del 2020. Bueno, han pasado ya 21 días desde ese día 1 de enero que hemos vacunado. La tercera casilla está reservada para que pongamos la fecha en donde tenemos que poner una segunda dosis de vacuna, o sea, donde tenemos que volver otra vez a inocular. Aquí os voy a complicar un poco la vida. Primero os voy a decir lo que he hecho yo. He constatado como fecha de vacunación el día 1 de febrero del 2020. O sea, un mes después de la primera inoculación. ¿Por qué hago esto? Bueno, aunque el reglamento europeo y la normativa europea es bastante clara, dice que la potestad de los días que pasan la tiene el fabricante, que es quien propone, y la Agencia Española de Medicamento quien otorga, o sea, quien autoriza a que este protocolo sea correcto. Ellos siempre dejan un apartado para el hecho de que si una zona geográfica tiene unas características particulares, como puede ser en este caso Andalucía por su cercanía a zona endémica, se puedan aplicar a criterio del veterinario vacunaciones adicionales. Aquí tenemos a la Junta de Andalucía que emite el 19 de abril de 2010 una orden por la cual se recomienda, por la cual dicen que la prima vacunación se completa tras una segunda inoculación al mes.
y es por ese motivo el que pongo el día 1 de febrero del 2020. Si estuviera en otra zona geográfica, no tan cercana a una zona endémica de rabia, ni con las mismas posibilidades de ella, posiblemente pues, me acogería al protocolo normal de vacunación explicado por las especificaciones técnicas del fabricante de la vacuna. Tan solo queda añadir en esta columna central el hecho de las revacunaciones, porque lo que acabamos de explicar en nuestro ejemplo es una primovacunación. Inoculación primero el día 1, revacunación el día 2, el día 1 de febrero. ¿Qué pasa con las revacunaciones? Bueno, en una revacunación ya no hace falta especificar el día de inicio de la inmunidad, puesto que estamos revacunando. Por lo tanto, la casilla número 2 se puede dejar perfectamente en blanco. Esto no quiere decir que la podamos rellenar, la podemos rellenar, pero se puede dejar en blanco. ¿Y qué fecha utilizaremos para revacunación? Pues vuelvo a explicar el mismo criterio de antes. Estamos en una zona geográfica con unas características determinadas. Por lo tanto, siempre las fabricantes de vacuna dejan a la libre elección del veterinario de la zona criterios de vacunas adicionales. Por lo tanto, aquí en Andalucía la revacunación, la fecha que pondré en esta tercera casilla en caso de una revacunación, pues será el 1 de febrero del 2021. Si estuviéramos en zona geográfica más distanciada o sin tantas medidas de alarma, utilizaría los protocolos que vienen con las especificaciones técnicas aprobadas por la Agencia Española del Medicamento. El último campo que nos queda por rellenar en esta sección 5 será el correspondiente a la identificación del veterinario autorizado. Aquí simplemente decir que obligatorio es poner los datos de nombre, dirección, teléfono y número de colegiado. Ojo, perfectamente legible. Y además firmar. Recordar que es un documento oficial. Esto no impide que podamos añadir información adicional. Es muy cómodo y muy práctico lo que hace la Junta de Andalucía de añadir un sello en donde viene el año de la vacunación y además viene un número para registrar esa vacunación, esa anotación que hemos hecho. Este es un buen momento para presentaros las vacunas que comercialmente podemos obtener aquí en España. Si alguien me preguntara, oye, ¿y cuál es la mejor? Bueno, mejor no, todas son similares y todas tienen propiedades. Yo he querido sacaros una tabla comparativa muy rápida para no cansaros, para que vosotros por lo menos tengáis una imagen y decidáis lo que queráis, ¿no? Si queréis potenciar una cosa o potenciar la otra. El nombre de las vacunas pues son la Versiguard, Novivac, Eurican, Rabigen y Etadex. Ahora vamos a ver en la comparativa de qué marcas y de qué laboratorios. La primera vacuna es la Versiguard, la vacuna de Zoetis. La podemos poner junto con una polivalente y es la única en el mercado de que en esa polivalente admite las 4 valencias de leptospira. Podemos ponerla en hembras gestantes. Tenemos que hacer la prima vacunación, o sea, la primera inoculación a los 3 meses. Tenemos una inmunidad creada entre 14 y 21 días, da igual, porque la ley dice a los 21 días. Y hace la salvedad de que en gatos se obtiene una inmunidad de 2 años, no de 3. Y se puede utilizar en perros, gatos y hurones. Tengo que decir que todas las vacunas son con virus inactivado. Novivac de Laboratorios MSD no se puede poner con polivalente, dura 3 años, puedes ponerla en gestantes, la inmunidad se crea a los 30 días y en gatos la inmunidad dura 3 años también, puede ponerse en perros, gatos y hurones. Eurican de Laboratorios Beringer tampoco se puede poner con una polivalente, dura 3 años, puedes ponerla en gestantes, crea inmunidad a los 14 días, es mucho más temprana. En gatos la inmunidad dura también 3 años y puede ponerse en perros, gatos y hurones. Rabigen, de Laboratorios Virbac, es la otra vacuna que viene en formato de polivalente, pero no con las 4 valencias de leptospira. Su inmunidad dura 1 año, ya no dura 3, no puedes ponerla en gestantes y la inmunidad sí que se crea a los 21 días y en gatos la inmunidad es también de 1 año. Se puede poner en perros y gatos, ojo, en hurones no. Por último, tenemos la Etadex de laboratorio Ecofar. Tampoco tiene formato de polivalente. La inmunidad en perros es de 39 meses. Puedes ponerla también en gestantes. No consta el establecimiento de inmunidad, o sea, cuándo empieza la inmunidad, si de 21, de 14 o de 30 días.
Y la inmunidad en gatos es de 4 años. Podemos usarlas en perros y en gatos, pero no en neurones. Como podéis comprobar, cada una de ellas tiene sus características determinadas. Si buscáis mayor durabilidad, mayor tiempo de vacunación, en fin. Vosotros tenéis la última palabra y yo simplemente lo que me he dedicado es poner una tabla de comparativa. La sección siguiente será la sección 6. Esta sección 6 es la de valoración, es la prueba de valoración de anticuerpos de rabia. Cuando nosotros extraemos sangre de un animal para comprobar que efectivamente ha creado una inmunidad y lo mandamos al laboratorio, pues nos devuelven el resultado. Un resultado que tiene que ser de igual a 0,5 o superior a esta unidad internacionales por mililitro. Yo solamente voy a añadir a la conferencia de Paula a repetir que sería muy conveniente hacerla antes de salir a un país de riesgo de rabia, puesto que a la vuelta se la van a pedir sellada y solamente se puede hacer en un laboratorio autorizado. Esta sección la vamos a cumplimentar poniendo el nombre del veterinario autorizado, la dirección postal y su teléfono. Hay 2 fechas. La primera de ellas indicará la extracción cuando extraemos sangre. La segunda cuando firmamos esta sección. No se nos tiene que olvidar la firma y el sello. Respecto a la fecha de extracción de sangre, es un dato muy importante y hay que tener en cuenta que el animal tiene que tener tiempo para desarrollar esta inmunidad. De tal forma que si estamos haciendo una primovacunación, tendremos que esperar un periodo de 30 días para poder extraer la sangre para este análisis. En caso de que el cliente venga a revacunar a su perro y la fecha en donde viene a revacunar supera la validez de la inmunidad otorgada por la vacuna indicada por el fabricante, se tendrá que considerar como una primovacunación. ¿Qué es lo que ocurre? Que la prueba de valoración de anticuerpos, aunque es de por vida, aquí ya tendremos que volverla a repetir porque se considera una primovacunación. Por lo tanto, utilizaremos la otra hojita, la que pone en caso de haberse realizado otra prueba. Sección 7. Tratamiento contra el Echinococcus. Columna de la izquierda, fabricante y denominación del producto. Columna central, hay que poner un poquito de atención porque aquí varía. En la casilla número 1 ponemos la fecha y en la casilla número 2 la hora. En la columna de la derecha, pues muy simple, los datos del veterinario autorizado, lo de siempre, sello, firma, número de colegiado, nombre. Y también podemos ver aquí en Andalucía un sello de la campaña contra el Echinococcus, en donde indica el año en donde se le está poniendo la desparasitación. Esto se realiza porque en la legislación andaluza hay una obligación de tratar el Echinococcus una vez al año. Si vamos a realizar movimiento hacia países como Reino Unido, Irlanda, Malta, Finlandia o Noruega, recordar que es de obligado cumplimiento esta sección 7. Y además, como la legislación es tan exigente y habla entre 24 y 120 horas antes de llegar al sitio, comprobar una vez más que en la sección 7 del pasaporte hemos puesto fecha de tratamiento y hora de tratamiento. Como último recordatorio, lo de la pegatina. Esto siempre lo vamos a decir. Si el nombre del producto y el fabricante lo ponemos mediante una pegatina, si no tiene el mecanismo de autodestrucción, tendremos que poner una lámina transparente adhesiva como medida adicional de seguridad. La sección 8 está dedicada para otros tratamientos antiparasitarios diferentes al del Echinococcus. Entramos ya dentro de los sectores de las secciones de pasaporte no indispensables para el movimiento no comercial entre los países intracomunitarios, países del entorno. Pero nos sirven muy bien pues, para anotar aquellas desparasitaciones que hacemos en nuestra clínica habitual. La sección 9 del pasaporte, otras vacunas, estará destinada para que el veterinario anote pues, las vacunas que considere oportunas según el riesgo de su zona. No es obligatoria en movimientos no comerciales en países de la Unión Europea y llevará los datos del nombre, producto, fabricante y número de lote, así como la firma de un veterinario autorizado y su sello. Importante es recordar que tiene que estar debidamente cumplimentada en caso de que nos la exigiera un determinado tercer país. De ahí es la importancia de saber qué nos exige un país antes del viaje. Y en el caso de que este país nos exija, siempre cubrir ese mecanismo de seguridad añadido de la lámina transparente en el caso de que pongamos pegatina y esa pegatina no tenga el método de autodestrucción por manipulación de la misma.
La sección 10 y la sección 11 son secciones destinadas a certificar el estado de salud de la mascota y a su legalización por un veterinario oficial. Y aquí tenemos varias posibilidades. Primera, el primer caso es que en viajes desde países europeos a ciertos países que admitan la entrada de mascotas si tienen pasaporte perfectamente cumplimentados y estas secciones firmadas. La sección 10 vendrá firmada por el veterinario autorizado, que realizará un examen clínico, y la 11 por un veterinario oficial perteneciente a una delegación o subdelegación del gobierno. El segundo supuesto es para los movimientos comerciales en territorio de la Unión Europea. Aquí, en este caso, deberemos de tener esta sección 10 firmada por un veterinario clínico, que además tendrá que emitir un certificado clínico previo a traces para comunicar al veterinario oficial de la misma comunidad donde se emite la situación óptima de salud de la mascota que viaja. Y este veterinario oficial perteneciente a la misma comunidad emitirá el correspondiente certificado en traces. Acordémonos este sistema de trazabilidad de la Unión Europea. Bueno, y por fin cerramos nuestro pasaporte en la sección 12. Sección 12, que es otra de las secciones añadidas en el nuevo modelo a partir del 2014. Esta sección cubre dos necesidades. La primera es que el veterinario clínico ponga o estime ponga lo que estime oportuno. Y la segunda es, pues, anotar ahí aquellos tratamientos, valoraciones o controles que por ley sean obligados. Pongo, por ejemplo, en la ley del 19 de abril del 2010 en la Junta de Andalucía, la obligatoriedad de que si el propietario de un animal que haya sido diagnosticado con leishmania quiere mantenerlo con vida, pues la obligatoriedad de poner ahí los tratamientos y los controles posteriores a ese tratamiento. Pero volvamos a la mesa, a esta mesa que ya empieza a tener nombre con el pasaporte, y veamos los documentos de identificación. Aquí vamos a ver, he puesto 5 modelos, que es una baja registral, hemos puesto un certificado veterinario de identificación de animales peligrosos, de pequeños animales, un certificado de cambios y también hemos puesto un certificado de eutanasia. Hay 2 documentos que no están encima de la mesa y que no los podéis ver porque están vía digital, ya no están en papel, que sí que me gustaría pararme un poco a hablar de ellos por la complejidad de rellenarlos. El primero de ellos es la solicitud de baja en el registro de origen y cesión de propiedad. Y el segundo es el documento de representación. El primero de ellos se utiliza en el caso de que el propietario de una mascota que esté dado de alta en un registro de una comunidad A quiere irse a vivir a una comunidad B y, por lo tanto, darse de alta en el registro de esa comunidad. ¿Qué tendríamos que hacer si nos viene a la nuestra? Vamos a poner el ejemplo de que está en Andalucía. Bueno, me llega este cliente a mi clínica, me voy al RAIA, descargo desde la página el enlace que han puesto, descargo el documento, recordemos, solicitud de baja en el registro de origen y cesión de propiedad, lo relleno, le hago que me firme, ojo, tiene que firmar el propietario que consta en la base de datos de origen. Relleno todos los datos y le adjunto la fotocopia del DNI. Ahora me voy a la página del RAIA y solicito la asignación del microchip. Solo que en PDF, con la solicitud, adjunto pues el PDF de la copia de esta solicitud firmada junto con la copia del DNI del propietario. Cuando el RAIA me asigne dicho microchip, pues ya hago un alta registral normal y corriente. ¿Cómo la realizaré? Pues muy fácil. Hago el alta registral, relleno todos los datos y al original de ese alta, o sea, el certificado que va para el RAIA, le grapo tanto la solicitud de baja del registro de origen firmada por este propietario como su DNI. Que aquí viene un montón de errores porque le mandan muchas veces al RAIA la solicitud pero sin la copia del DNI de la persona. El segundo caso se utiliza para actuar en ausencia del propietario que consta en la base de datos de origen. Esto es muy cómodo porque al venir en forma digital se lo podemos mandar al propietario del animal mediante un email, que este propietario del animal lo cumplimente, pero ojo, importantísimo es que nos lo devuelva por correo postal, puesto que tenemos que añadir, una vez que no hagamos todos los cambios, grapado el original de este impreso firmado por el propietario original, esté en donde esté. Vamos a agrupar
en el mismo cajón un grupo de documentos que son el resto de las cartillas y el documento de aceptación junto con las recetas. Sobre las cartillas para cachorros, tan solo diré que tienen un código alfanumérico que las une con el pasaporte que tendrán de adultos, que solamente sirve para animales menores de los 3 meses que habíamos comentado, que no se registrarán en ella ningún tratamiento considerado como obligado según la vigente normativa y no sirven como documento de identificación. Respecto a las cartillas para exóticos, tan solo decir que en la Comunidad Autónoma de Andalucía son obligatorias para mini pig o cerdos vietnamitas y para sitaformes. Respecto a las recetas, no voy a hablar más. Hace poco se dio un curso en el Colegio de Veterinarios sobre ellas, porque es un tema denso y necesitaría desde luego de 1 hora para hablar de ellas. El consentimiento informado es uno de los documentos más importantes que tenemos que tener en la clínica. Cuando demos los riesgos legales que tenemos, lo veremos de nuevo. Pero tan solo decir que el colegio nos ha facilitado el trabajo poniéndonos un talonario con una serie de consentimientos informados que ya llevan asociados una plantilla que tan solo hay que rellenar. Ideal, pues ideal sería hacer un consentimiento informado para cada acto que entrañe un riesgo para el animal. Acabo con la cartilla sanitaria de la Junta de Andalucía, que todavía, aunque no se pueden emitir nuevas, pero todavía siguen en vigencia las antiguas, siempre y cuando tengan un código alfanumérico que aseguren la trazabilidad de las mismas. Después de ver este pool de documentos, cartillas, documento de aceptación, etc., vamos a entrar en los certificados y quiero pararme en el certificado de exportación a terceros países, el certificado de salud veterinario. Y os pongo lo primero de todo, antes que nada, lo que tenéis que tener muy claro. Primero, al país en donde viaja tu cliente. Eso tenemos que saber qué condiciones nos piden. Segundo, preguntarle si va a regresar a España o no. Acordémonos de las pruebas de la serología, de las pruebas de inmunidad, de rabia. Lo tercero es el propio certificado de salud y lo cuarto es indicarle qué tiene que hacer para que el veterinario oficial de la delegación o subdelegación del gobierno pueda extender su propio certificado de exportación. Hagamos un caso práctico. Vamos a poner, por ejemplo, un señor que viaja a Perú. A ver qué tendríamos que hacer. Lo primero es meternos en Internet y entrar en la página de CESGAN. Para ello entramos en Mapa, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sección Ganadería. Cuando hacemos clic, entramos en la página y buscamos la sección Viajar con animales de compañía. En la ventana de CESGAN, en la última línea de abajo, ir a Información sobre mascotas, clicamos. ¿Qué es lo que nos vamos a ver aquí? Los destinos. Primero la ventana de destinos. Vámonos a buscar a Perú. Cuando localicemos en Perú, le vamos a clicar. Pasamos a la siguiente ventana y entramos en perros, gatos y hurones. Y marcamos en la siguiente ventana certificado de animales de compañía. Esto nos llevará a 3 posibilidades. Una, la de certificados específicos para hurones. La 2, certificados para perros y gatos. Y la 3, los generales. Entramos en perros y gatos. Y por fin encontramos la certificación, el modelo que Perú exige para los certificados de salud. Esto es muy importante porque cada país tiene una característica determinada que la exige para poder entrar en su país. En este caso, deberíamos de coger el certificado de salud específico y buscar aquellos puntos que Perú los va a pedir de manera específica para la entrada. Es un buen momento para recordaros. Si la intención vuestra después del viaje al tercer país es regresar, primero, fijaros en la foto. Tendréis que hacerlo por un punto de entrada autorizado. Segundo, revisar la documentación de vuestro perro. Perro, gato o hurón, que en todo lo que hemos dicho respecto al pasaporte. Y tercero, necesitáis un test serológico de anticuerpos de rabia. Y esto es ideal hacerlo antes de viajar. Y lo más importante, que venga reflejado en el pasaporte. Y lo último que tenemos en nuestros documentos de encima de la mesa son los 2 ejemplares del certificado veterinario oficial, uno para pequeños animales y el otro de animales potencialmente peligrosos. Son iguales,
Lo que ocurre es que el Consejo pues, nos da una plantilla para los animales potencialmente peligrosos. Aquí os dejo un ejemplo de cómo se rellenaría y recordando pues, lo que dije al principio de la conferencia, de que intentáramos siempre cruzar los espacios en blancos de todos los certificados que firmemos nosotros para que nadie pueda añadir nada después de nuestras propias anotaciones. Permitidme que acabe la conferencia hablando de algo que está íntimamente relacionado con los documentos oficiales en las clínicas veterinarias, que son los riesgos legales derivados de una mala utilización de dichos documentos. Voy a ser muy breve porque os voy a dar una breve descripción de estos riesgos legales, definiciones cortas y pequeñas y dos casos prácticos. La primera definición es responsabilidad penal. ¿Qué es? Está tipificada como delito. Aquí hay voluntad de causar daño y siempre sus penas son o de sanción, o de cárcel, o de inhabilitación. En la responsabilidad civil, la acción u omisión puede causar un perjuicio y dañar. En este caso la pena será indemnización. Y para que esto ocurra se tienen que dar tres casos: daño o perjuicio y su cuantificación. Una negligente actuación del veterinario, tanto por acción como por omisión, y el nexo de unión entre el daño y o perjuicio sufrido y la negligencia del veterinario. Por poneros un ejemplo que lo vais a entender mucho mejor. Un veterinario opera un animal y cuando acaba de operarlo se despierta, se recupera y le dice al propietario: puede llevárselo a su casa, pero no le dice que tiene puntos en la barriga y que sería conveniente ponerle un collar isabelino para que no se mordiera, se lamiera o se quitara los puntos. El perro va a la casa, se quita los puntos y ahora el dueño del animal denuncia al veterinario. El problema evidente es que no hay un documento de aceptación del riesgo de que se puedan desprender esos puntos al llevárselo a su casa, y por otra parte no ponemos todos los medios que están a nuestra disposición para evitar un problema mayor. La responsabilidad civil no nos exige curar al animal, ni tampoco nos exige que no se caigan los puntos. Lo que nos exige es poner todo lo que está en nuestra mano para que tenga el mejor cuidado posible. En la responsabilidad administrativa, lo que hacemos es cometer una infracción dispuesta en una disposición administrativa. Y normalmente la pena que lleva asociada es una sanción pecuniaria. Para que lo entendamos todos, multas. Por último, la responsabilidad disciplinaria corporativa consiste en la comisión de una infracción tipificada, esto sí, en los vigentes estatutos tanto de Organización Colegial Veterinaria Española como la del Consejo. ¿Y cuáles son las penas? Bueno, las penas pueden variar desde expulsión del colegio, que es la más severa, a una amonestación, una multa o suspensión en el ejercicio profesional por un periodo temporal. Recordar siempre que vuestra firma en un documento oficial hace constar la manifestación de la voluntad de uno. Por lo tanto, es susceptible a un riesgo de tipo legal de los que estoy comentándolo. Un resumen de todo lo dicho podría ser que la penal, la sociedad castiga al autor; en la civil, el que la comete debe de reparar el daño causado; en la administrativa, infringir lleva multa; y en la disciplinaria, infringir lleva una sanción colegial. Además del daño ocasionado por lo dicho en todas estas responsabilidades de tipo legal, existe el castigo de la sociedad. Nadie quiere verse como protagonista en el periódico que está sujetando a la compañera. Y para ser fiel a mi palabra, voy a terminar la conferencia poniendo dos casos muy rápido. Uno, el de Simón, un veterinario de Huesca. Simplemente este señor se dedicaba a poner una vacuna antirrábica en el pasaporte de animales de compañía que no ponía. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el Seprona en este caso le hace una investigación sin que él se dé cuenta, y cuando llega a un punto en donde tiene pruebas suficientes como para producir la denuncia, va con él y entonces le hace una propuesta. Mira, no te metemos en la cárcel, pero tú vas a aceptar que estás cometiendo un delito de falsedad documental continuada. Bueno, a Simón le caen los 22 meses de prisión, no va a la cárcel, de acuerdo, pero los tiene acumulados, 9 meses y un día de multa diaria, y lo peor de todo, 2 años completos de inhabilitación para ejercer como veterinario.
El segundo caso se mantiene bajo la operación Rabdomum de la Guardia Civil. Prácticamente viene a ser similar. O sea, empiezan a darse cuenta de que los pasaportes oficiales de animales de compañía de ciertas realas de cazadores presentan anomalías. Entonces, investigando y tirando, pues se dan cuenta de que hay un señor que lo que hace es no comunicar al colegio nada y rellenar estos pasaportes a los cazadores diciendo que han puesto vacunación antirrábica. La diferencia que hay entre este y el otro es que en este delito la Guardia Civil se dedica a coger un muestreo de sangre y testarlo, ver el nivel de anticuerpos frente a la rabia que tienen. Y con ello pues llegan a la conclusión de que no son vacunados con una dosis completa o guardan, digamos, la inmunidad del año anterior. Espero que después de esta charla vuestra cabeza no sea como la caja que ponemos en la mesa de conferencias para terminar de arreglar lo que es una mesa de conferencias típica de un veterinario en una clínica de cualquiera de España. Os pido perdón si os he llenado la cabeza mucho, pero creedme cuando digo que es necesario este tipo de concienciación en cuanto a documentos oficiales. Muchas gracias por soportarme, espero que os haya gustado esta charla y por lo menos que no os hayáis aburrido mucho.